Hola, bienvenidos al siguiente video, donde vamos a desarrollar las 10 fases de un proyecto de simulación. Por lo cual, como primer punto, será indicar qué es la simulación. Podemos definir a la simulación como aquella herramienta que, utilizando un sistema generalmente virtual, se conducen escenarios para observar los resultados. Con estos resultados vamos a determinar también el comportamiento de las variables. Podríamos decir que el objetivo final de esta simulación o de este proceso es poder conocer las variables adecuadas que, en conjunto con los recursos óptimos, va a mejorar el proceso que estamos estudiando, o bien vamos a atender el problema al que estamos investigando. Y como lo denominamos anteriormente, la simulación o el crear un modelo de simulación va a implicar varias fases. Dentro de ellas consideramos 10, las cuales se describen a continuación, pero también hay fases que pueden ser omitidas o incluso se pueden agregar otras fases al proceso si es que lo requieren. Comenzaremos con las 10 fases. La primera de ellas será la definición del sistema bajo estudio. En esta fase vamos a determinar el contexto actual y para ello podemos hacernos las siguientes preguntas. Puede ser: ¿cuál es el problema a resolver o proyecto planteado? ¿Cuáles son los recursos disponibles? ¿Cuáles son las limitantes que tenemos? ¿Y quiénes son los involucrados? Con estas preguntas vamos a contar con la información que requerimos para definir lo que está bajo estudio. Y entre más detallada sea la información, será más fácil armar el modelo que deseamos y que se base en la realidad. Una vez teniendo el paso 1, nos vamos a la fase 2, que es la generación del modelo de simulación base. Una vez contando con la información del paso anterior, generaremos un modelo base, el cual nos va a ayudar a plasmar lo definido, pero en un lenguaje de simulación. Es decir, vamos a crear un sistema que nos permita colocar todos los elementos que conforman al sistema, como sus recursos disponibles, las variables, las entradas y salidas de información o de datos, y también las interacciones que hay dentro del sistema. Es recomendable y puede ser de utilidad crear un gráfico para que sea más fácil representar el sistema. Como fase 3 se denomina la recolección y el análisis de los datos. Este paso puede irse desarrollando junto con el paso 1 para seguir trabajando en la recolección de datos, porque esta actividad requiere de suficiente tiempo. En este paso vamos a recolectar los datos necesarios que alimentarán el sistema. Por ejemplo, tiempos de llegada, tiempos de espera, tiempos de servicio, tiempo de traslado, también probabilidades de ocurrencia de estos hechos, también datos como ingresos, costos, ganancias, entre otros. Es decir, son todos aquellos datos que se obtienen de las variables, la cual también debe de pasar por pruebas estadísticas para ajustarse a una misma probabilidad. El siguiente paso será la generación del modelo preliminar, que, como lo dice el nombre, una vez que ya tengamos los 3 pasos anteriores, llevaremos el modelo conceptual que hemos desarrollado a un modelo preliminar de simulación. Este modelo puede considerarse como la prueba que ayudará a comparar el modelo que estamos realizando con la realidad. Ya que tenemos un modelo preliminar,
Pasaremos a la fase 5, que es la verificación del modelo. En este proceso de verificación se revisará que los parámetros que definimos funcionen como se está esperando o como se esperaba. Esto para asegurar que el modelo esté acorde a los parámetros actuales y que no haya diferencias con el mundo real. La fase siguiente, que es la fase 6, es la validación del modelo. En este modelo vamos a verificar que en conjunto con las pruebas o experimentos que llevaremos a cabo, validaremos el comportamiento de las variables. En este proceso se requiere de un analista que conozca el proceso y que con la experiencia que ya trae proporcione el punto de vista de los resultados que se han obtenido. Tanto el paso de verificación como el paso de validación, que pueden ser muy similares, lo que se busca es detectar si hay diferencias entre la simulación y la realidad. Para ello hay que analizarlos, verificar si existen diferencias y si es este caso, hay que ajustar el modelo para que sea lo más similar a la realidad. Pasaremos a la fase 7, que es la generación del modelo final. Podríamos decir que si ya tenemos listo el modelo y una vez que está verificado y validado, está listo para ser utilizado para una simulación y con ello estudiar el comportamiento, las variables y los resultados. En la fase 8 es la determinación de los escenarios para el análisis. En este paso, determinaremos los escenarios que se van a analizar con los experimentos, donde se van a comparar los resultados y pueden ser categorizados de la siguiente manera, con 3 escenarios. Un escenario optimista, un escenario neutro o intermedio y un escenario pesimista. Si bien puede ser que no sea un solo escenario, pueden ser varios optimistas, varios neutros o varios pesimistas. Este proceso puede realizarse por el analista para elegir los escenarios o también pueden usarse paquetes de simulación para reducir el tiempo. Como fase siguiente es un análisis de la sensibilidad, es decir, una vez que tenemos los resultados del paso anterior, se van a someter a pruebas estadísticas que van a permitir que se comparen unos con otros. De esta manera se va a determinar cuál es la mejor alternativa y para ello se deben de realizar varias repeticiones de los modelos para identificar las diferencias entre las soluciones si es que tienen resultados muy similares. Como fase final, será la documentación del modelo, las sugerencias y las conclusiones. Se propone elaborar un reporte final que documente el modelo, donde se integren los resultados que se han obtenido, las sugerencias o recomendaciones para el sistema real y también las conclusiones del modelo. Cabe destacar que hay que tener un reporte que sea fácil de leer, que sea fácil de analizar y de comprender. También será de utilidad para futuras referencias o para ajustes futuros que se requieran al sistema. Como resumen de las fases anteriores, podemos decir y se han propuesto que pueden dividirse las fases en 3 pasos. El paso 1, el diseño del modelo. El paso 2 es la construcción del modelo. Y el paso 3, la experimentación. Ahora bien, podemos decir que hay que tomar en consideración los siguientes puntos. Hay que definir claramente el problema o el proyecto que está bajo estudio.
También hay que verificar que los datos obtenidos en la recolección son datos relevantes y sobre todo que es mejor la calidad de los datos antes que la cantidad. También podríamos decir que la construcción del modelo hay que considerar el propósito del mismo y que esté basado en la realidad. Y para el paso final de documentación, hay que garantizar que se esté manejando correctamente la documentación del proyecto. Para concluir, podemos decir que el proceso de creación de un proyecto de simulación implica más que su creación o implementación, puesto que es un proceso que requiere de investigación, generación de modelos, ajustes de los mismos, evaluación y experimentación, para que con ello garanticemos que este simulador explique el proyecto o el problema y con él podemos basarnos para tomar decisiones. Esperando que la información que se ha descrito anteriormente sea de utilidad, que tengan un buen día.